Camila Bermúdez, que ha estudiado con mucho detalle también la sentencia T622, que hizo el primer reconocimiento del río como una entidad sujeto de derechos. Y Camila Bermúdez además tiene también una formación interdisciplinar. Camila es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero también es ecóloga. Entonces, en esa condición de interdisciplinaridad, estamos ansiosos de escuchar su ponencia sobre por qué y para quién se reconocen derechos de la naturaleza. Entonces, para esta presentación formulo dos preguntas: ¿por qué reconocerlos y para quién reconocerlos? En primer lugar, pues los derechos de la naturaleza se constituyen en Colombia, como ya mencionaron, a través de la sentencia T622, en la que se reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Pero como es esta figura jurídica que empieza en el 2016, se vuelve muy importante en los últimos años como una estrategia de diferentes comunidades, de diferentes sectores y de diferentes lugares del país para empezar a reivindicar sus formas de habitar y para reivindicar ciertos derechos y exigir nuevas formas de enfrentar los conflictos socioambientales que padecen en los territorios. Y es precisamente desde ahí que para mí los derechos de la naturaleza son una oportunidad muy grande para empezar a pensar soluciones asociadas a todas las problemáticas que tanto Carolina como Bárbara exponían. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, esta nueva herramienta? Lo que se propone en abstracto es transformar la forma en la que valoramos y nos relacionamos con la naturaleza, porque a partir de la valoración es que están determinados nuestros patrones de producción y conservación. Si yo creo que un ecosistema es más importante, destino más recursos, más interés, más atención, todo mi aparato institucional cambia. Entonces, la sentencia T622 que desarrolla mejor pues digamos, este nuevo instrumento, señala que estamos en un paradigma antropocéntrico, un paradigma en el que nos entendemos a nosotros los seres humanos como el centro de la vida. Y eso nos permite darnos unas potestades sobre las demás formas de vida, sobre los ecosistemas. Y como mencionaba Bárbara, entonces nos enmarcamos en una idea de eficiencia, una idea de explotación y sobre todo de propiedad sobre la naturaleza. Y eso nos permite no solo hacer los proyectos que queramos y explotarla de la forma en la que consideremos, sino además empezar a sopesar los daños ambientales de una forma muy particular, que es pues precisamente a través de los derechos de propiedad. Entonces tenemos indemnizaciones, compensaciones, tramito mi licencia ambiental y ya está, porque nos basamos en esta idea utilitarista y que centra a los seres humanos, pues como medida y forma de relacionarse con la naturaleza. Ahora, la sentencia T622 nos propone una nueva forma de entender nuestra relación con la naturaleza. Nos propone entender que hay otras formas de vida que son relevantes y que es necesario relacionarnos frente a la naturaleza, no respecto a una perspectiva utilitarista, sino que ésta tiene unos intereses propios y un valor propio que vale la pena cuidar. Y esto, a pesar de que suena un poco como evidente en nuestros paradigmas, crea una forma muy distinta de entender las formas de explotación y conservación de la naturaleza, porque nos permite entenderla de forma sistémica, nos permite entender que hay unas dinámicas en los ecosistemas particulares y hay una vida muy ajena a los seres humanos que igual vale la pena proteger. Y quisiera pasar al ¿para quién? Parte un poco de los derechos bioculturales, que hacen referencia específicamente a la relación en que existe entre comunidades étnicas y el medio que habitan. Y asume que proteger a las comunidades étnicas necesariamente acarrea la protección de la diversidad y que a la vez la protección de la diversidad acarrea la protección de las comunidades étnicas. Y yo quisiera ya con el tiempo que me queda de pronto nombrar lo que está pasando en el Amazonas con el reconocimiento de la Amazonía colombiana como sujeto.
allá se intenta proteger pues la Corte Suprema de Justicia. En 2018 decide reconocer la Amazonía colombiana como sujeto de derechos con el fin de frenar la deforestación. Pero en esta sentencia no se habla de las causas reales de por qué existe la deforestación, como puede ser la ganadería extensiva, los cultivos de palma, bueno, este tipo de factores, y tampoco tiene en cuenta las comunidades que allá habitan, que son indígenas, que son campesinos, que son colonos, no tiene en cuenta las formas de propiedad compleja que existen en esos lugares. Entonces, una herramienta tan grande como los derechos de la naturaleza, que nos permite entender distinto lo que está pasando y nos permite precisamente integrar todos esos elementos, pues no lo hace. Y estamos en una sentencia muy limitada que ha dado lugar, digamos, a que la protección de la naturaleza se manifieste a través de operaciones militares en contra de campesinos. Entonces es una herramienta muy positiva, pero a la vez es un arma de doble filo que vale la pena seguirse pensando, seguir entendiendo, seguir construyendo respecto de dónde y de dónde nos estamos agarrando para entender nuestra relación con la naturaleza y transformarla. Y también nos propone un enfoque transdisciplinar en el que incluyamos muchas cosas de la antropología, del derecho, de la ecología, de la biología, y entendamos de forma más compleja los conflictos socioambientales. Y ya, muchas gracias.